Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Ciudadana. Como siempre, con Francesco Rayo vamos a tener un invitado y el día de hoy me complace presentar a David Pino Basalar. Él es gestor cultural y director de Lima, La Única, y del Instituto de Estudios Históricos de Lima. Bueno, David tiene una vida muy activa en el tema cultural y les voy a contar brevemente algunas de sus actividades que ha venido realizando y que realiza. Ha participado como investigador de Barrios Altos de Lima en el Instituto Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el 2007 viene difundiendo la historia de Lima desde un blog y de sus propias redes sociales. Ha participado como ponente en diversos coloquios, conferencias, conversatorios y charlas sobre la historia de Lima. Asimismo, ha sido entrevistado en diversos medios de comunicación, de radio, televisión y prensa escrita. Desde el 2011 es responsable del proyecto Paseos Históricos por Lima, desde la cual organiza recorridos peatonales por distintos lugares patrimoniales de Lima, como los Barrios Altos, Rímac, Montserrat, Callao, Barranco, entre otros lugares. También ha desarrollado otras actividades como conductor y asesor del programa Lima al Paso, que produce la Universidad Católica C. Sapientiae, y desde el 2015 organiza recorridos peatonales con diversas municipalidades como Lima, Rímac, San Isidro, Barranco, entre otras. También así es creador del colectivo Patrimonio para Lima, iniciativa de voluntariado que busca acercar la historia y patrimonio de Lima a alumnos de secundaria de los colegios de nuestra ciudad mediante charlas y recorridos gratuitos. Gran labor de David. Te felicito, David, por todo lo que estás haciendo. En el 2017 lanzó otro voluntariado para el mantenimiento de los lugares patrimoniales, siendo uno de ellos la emblemática Quinta Herring de Barrios Altos, donde en los últimos años se ha venido realizando diversas actividades que buscan visibilizar el espacio y lograr su conservación en el tiempo. En el año 2021 fundó el Instituto de Estudios Históricos de Lima, que mediante un programa de cursos virtuales combinados con actividades presenciales y desde un punto de vista multidisciplinario, busca acercar a los interesados a conocer la historia de la ciudad de Lima, convocando a profesionales con amplia experiencia en diversos temas asociados a la vida limeña. Bueno, David, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y quisiera empezar con que nos cuentes en tu última actividad que vienes realizando, ¿no? Estas actividades de tus cursos virtuales combinados con actividades presenciales. Bienvenido, David, adelante. Buenas noches, ante todo gracias César, gracias Francesco por la invitación. Realmente también me quedé escuchando con atención toda esa cosa que he hecho tantos años, parece que el tiempo pasa volando realmente, pero bueno, las cosas que uno hace con cariño y con pasión quedan, ¿no? Y justamente ese deseo de compartir la historia de la ciudad, de llevarla a las personas, independientemente de su formación, hizo pues que me vincule con todas las actividades que tú has mencionado. Y un momento, digamos, crucial en nuestra historia reciente fue la pandemia, ¿no? El año 2020, que prácticamente detuvo también en mi caso todas las actividades que estaba haciendo. Todas las charlas, conversatorios, paseos y todo eso se detuvo así de porrazo. Y bueno, eso me llevó a preguntarme ahora qué hago, o sea, cómo puedo seguir realizando lo que tanto me gusta, lo que amo, pero ya en una nueva coyuntura. Esto de la cuarentena, todos encerrados. Entonces felizmente surgió lo que ahora pues ya es algo común, que fue la virtualidad, ¿no? El alcanzar la historia ahora mediante dispositivos electrónicos, utilizando las herramientas que de pronto vamos a descubrir que estaban siempre ahí, pero que van a ser parte del día a día, ¿no? Como el Zoom, como las transmisiones en vivo por YouTube, como ese programa que ustedes usan, por ejemplo, por el programa, son herramientas que nos van a permitir llegar a más personas. Entonces, vinculé ambas cosas y empecé a realizar paseos virtuales, ¿no? El todo del 2020, en la época de la pandemia, empecé a hacer transmisiones, un poco alcanzando la historia de los barrios de Lima, a partir de charlas que no duraban más de 1 hora y media, ¿no? Con fotografías que tomaba yo, ¿eh? Sacaba mi bicicleta, me iba a tomar fotografía por los lugares de Lima, con calles todavía abandonadas, pero que sin embargo sirvieron para actualizar, sobre todo para muchos peruanos que vivían fuera del país durante varios años,
y que ahora tenían no solamente sus barrios actualizados, sino la información que yo podía alcanzarle. Esto, por supuesto, fue muy bien recibido por el público que ya me seguía durante tiempo. Se hizo un nuevo público y bueno, pues decidimos formalizarlo, ¿no? Fundando el Instituto de Estudios Históricos de Lima, que es un instituto virtual en el cual empecé a organizar cursos virtuales. Justamente este viernes terminé el curso número 92, ya organizado desde aquella época, ¿no? Y eso es ahora lo que prácticamente ocupa mi tiempo, organizar cursos, convocar a los mejores en cada tema y alcanzar, por supuesto, la historia de Lima desde todos los ámbitos posibles a los interesados en conocerla. Música, historia, arquitectura, arqueología, todo lo que tú puedas, digamos, conocer en una ciudad, en mi caso he intentado llevarlo mediante los cursos y esa es mi actividad, tu pregunta, César, que tiene actualmente el Instituto de Estudios Históricos de Lima. Francesco. No, la labor, David, es genial la que haces, muy valorable y sobre todo en estos tiempos en que la información caduca tan rápido, pues, ¿no? El hecho de realizar ejercicios de memoria es muy importante. Y en base a eso, eh, queremos, bueno, te hemos invitado para que nos cuentes un poco sobre la cultura criolla limeña, pues, ¿no? Y qué es lo que la hace tan especial, en particular para nosotros, los limeños, pero en comparación a otras culturas de otras ciudades. Bueno, la cultura limeña considero es importantísima en principio porque está asociada a una de las ciudades más antiguas de América, ¿no? O sea, Lima ha cumplido 490 años, nos vamos para los 5 siglos de historia, y es evidente que una ciudad antigua está llena, es un repositorio de memoria, es un repositorio de historias, de anécdotas, de curiosidades y de todo lo vinculado a ellas. Son 490 años de sucesos que han ocurrido por nuestras calles. Y esto es la memoria que está representada en su arquitectura, en las iglesias tal vez, en las casas, en los balcones, y que te cuentan historias. Entonces, obviamente, esto asociado como un colchón de lo que es la cultura, que además se nutre de las tradiciones, las procesiones, si se quiere, si eres católico, la gastronomía, por supuesto, y toda costumbre asociada a una ciudad antigua, la hacen valiosa. Creo que tenemos elementos que superan ampliamente otros lugares de América, de los cuales debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Lima es patrimonio mundial por la UNESCO desde 1991. Estamos al nivel de ciudades en Europa de las que uno siempre quiere viajar, ¿no? Me voy a Europa, conocer París, quiero conocer Roma. Bueno, a ese nivel está Lima, porque también es una ciudad patrimonio mundial por la UNESCO. El único tema es que nosotros no la creíamos, ¿no? Quizá acostumbrados el día a día, salir por las calles y ver tal vez lo negativo, hizo que nos olvidamos que nuestra ciudad tiene elementos que la convierten en única para la historia de la humanidad. Entonces, a partir de ahí, considero que importante es la cultura criolla y sobre todo su rescate, ¿no? Un tema que poco a poco se ha ido perdiendo, pero que felizmente aún encuentra manifestaciones musicales, como esto, como hoy que sería la canción criolla, ¿no? Ya hemos dicho gastronómicas, históricas, anecdotario, que hace que se mantenga viva. Y eso es lo que uno tiene que difundirlo, para que más gente tenga ese sentimiento y diga, caramba, qué ciudad tan importante es la que yo vivo, ¿no? Voy a quererla y voy a difundirla. Quisiera ahondar, David, en el tema de este reconocimiento de UNESCO. ¿Qué es lo que realmente implica? ¿Qué es lo que realmente significa? ¿Y por qué hemos recibido ese reconocimiento? O mejor dicho, nuestra ciudad ha recibido ese reconocimiento. Claro, en principio hay que saber de que la UNESCO es una organización que depende de la ONU, ¿no? La de Naciones Unidas. La ONU se crea justamente para buscar la paz mundial, para evitar las guerras, ¿no? Fue fundada como Sociedad de Naciones allá en 1919 y hoy es la ONU, que en ciertas épocas tiene poder, porque puede evitar guerras, tiene los cascos azules que van a impedir, pues, ¿no? Desastres humanitarios, en fin. Entonces de la ONU se desprenden varias dependencias, y una de ellas es la UNESCO, ¿no? La UNESCO es la que se encarga del tema cultural, educativo, social, de los países que son miembros de la ONU. La UNESCO, después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, por supuesto, muchas ciudades de Europa quedaron destruidas, va a tener una fuerte campaña de protección de lugares que se consideraban patrimoniales, que habían sido devastados, pero que era imprescindible recuperarlos.
Entonces empieza a tener esa visibilidad, como digo, como un ente que busca realzar la cultura, el patrimonio, la arquitectura de ciertos lugares en el mundo. Y se crea además esta declaratoria de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Evidentemente, las primeras ciudades que van a ser consideradas Patrimonio de la Humanidad van a ser las ciudades quizás más turísticas de Europa, ¿no? París, con toda su arquitectura de 1900, su Torre Eiffel, Roma, con toda la evidencia, pues, ¿no? Del imperio del pasado, y muchas ciudades más. Aquí en Lima, el primer lugar que fue declarado Patrimonio Mundial fue el convento de San Francisco, ¿no? Se reconoció su arquitectura como un edificio construido en 1672, que reunía la mejor tecnología de la época y que era un edificio que había que conservar, porque el patrimonio se declara para conservarlo, no para perderlo, ¿no? Entonces, en base a esto, años después, en 1991, gracias al Patronato de Lima, se extiende esa declaratoria de patrimonio de San Francisco a lo que hoy es el Lamero de Pizarro, ese cuadrante de la avenida Bancay, la avenida Tacna, por ambos lados el río Rímac y la avenida Emancipación, ¿no? El Lamero de Pizarro, porque tiene edificios, arquitectura, balcones e historias que la hacen única para la historia de la humanidad. La UNESCO declara lugares como sitios de patrimonio mundial porque reúnen elementos, como ya dije hace un instante y lo vuelvo a repetir, que convierten a ese lugar en un espacio único, no para la historia de los que viven ahí, solamente, que ya lo es, sino para la historia de la humanidad, y por tanto deben preservarse. Esa declaratoria la tiene Lima. Eso significa que Lima sea patrimonio mundial por la UNESCO. Y es un título, por supuesto, que te lo has ganado, pero que tampoco digamos que es para siempre. Si el lugar, a pesar de la declaratoria, empieza a perder estos elementos que la hicieron ganarla, se empieza a demoler casonas, se empieza a atentar con el patrimonio, puede perder la declaratoria. Como Lima ha estado varias veces al borde de perder ese título. Y bueno, más allá de eso, quizás los que nos escuchan dirán, y ya, ¿y qué gano con esto? ¿No? O sea, ¿para qué me sirve? Dónde está el business? ¿No? ¿Qué cosa me sirve esto? Bueno, desde todo punto de vista, los beneficios son bastantes, empezando por el tema turístico, ¿no? Y eso, sin mencionar la autoestima, el fortalecimiento de los valores, de ser o pertenecer a un lugar con este legado. Más que nada el tema cultural, el patrimonio, el turismo cultural, el que sea un foco de desarrollo económico, esos lugares, su conservación, hacen que también esas ciudades o los que tienen esta declaratoria prosperen, ¿no? Entonces, creo que que para todo eso es que nos ha servido esa declaratoria de UNESCO. Primero, para reconocer que tenemos elementos que son únicos para la historia de la humanidad, y segundo, como un motor de desarrollo económico, siempre y cuando esto sea bien llevado y difundido. Esto que comentas de la conservación de la arquitectura me recuerda a todas aquellas edificaciones modernas y contemporáneas que no han sido valoradas o declaradas patrimonio en su momento y que ya han desaparecido, pues, ¿no? Tanto en el centro como, digamos, en los distritos de Lima. Sí, Em, claro, así es. Ujú. sí. Em, Lima en sí es, su riqueza se basa mucho en la fusión de sus diversidades, ¿no? ¿Cómo podrías explicarnos de alguna manera breve cómo estas diversidades van formando la cultura criolla a lo largo del tiempo, ¿no? Con las migraciones, tanto de extranjeras como del interior del país y así. Bueno, definitivamente somos el legado de lo que fueron las migraciones, ¿no? Lima siempre fue una ciudad de migrantes. Esa unión, ese encuentro, esa fusión, como quieras llamarlo, del mundo prehispánico, de los indígenas, de lo andino, con lo europeo, formó lo que es el Perú, ¿no? Aunque muchos, pues, quizás tengan un discurso tal vez un poco más bien en contra de ella, pero el Perú nace con la llegada de los españoles. No hay un Perú prehispánico, no existe. Existía el Tahuantinsuyo, existían los incas, existían los huari y todas las culturas, pero Perú como tal, el término, nace con la llegada de los españoles. Recordemos que Pizarro buscaba un lugar llamado Virú, ¿no? El Virú, que Leo va a traslapar en Perú. El Perú nace con Pizarro, nace con esa fusión. Y se fue enriqueciendo con la llegada de muchos grupos migrantes mayoritarios que han aportado a nuestra cultura. Y aquí es importante reconocer el legado afrodescendiente, ¿no? No solamente en el tema gastronómico, también en el tema musical, ¿no? Que hemos visto hace unos días en un curso de música criolla que hemos tenido,
la gastronomía y todo ello. En el siglo XIX también con lo asiático, la llegada de los chinos, ¿no? En gran cantidad, la migración. Y todos los grupos migrantes que han ido llegando, no solamente del extranjero, de otros continentes, también del interior del país, han formado esa Lima mestiza que hoy es. Una Lima que, por supuesto, es la mezcla de costumbres, de cultura, de gastronomías, pero que pienso yo todavía conserva un hilo, digamos, de lo que es el limeñismo, ¿no? De lo que es lo criollo, como se decía, ¿no? Como se menciona, y qué es lo que debemos rescatar y valorar. Y que en ese caso creo yo que está mejor representado por la gastronomía y por la música. ¿Y lo criollo tú crees que está mutando o se está perdiendo? ¿O cuál es la figura del criollismo en la actualidad? Bueno, en mi opinión, por lo que hemos visto en las últimas décadas, es como una montaña rusa, ¿no? Hay momentos en los que todos quieren dedicarse a lo criollo, surgen nuevas voces, nuevos cantantes, nuevos grupos, pero luego decae. Decae tal vez por la fuerza de otros movimientos musicales que se imponen, pero luego vuelve a aparecer nuevamente. Hay concursos en televisión, el tema de los colegios es importante, ¿no? El fomentar nuevas figuras, pero pienso yo que en medio de todo esto todavía quedan bastiones, ¿no? Que buscan mantener la música criolla. Y en ese caso puntual, pues están las peñas criollas, los centros musicales, y de cuando en cuando también, pues cuando la autoridad estatal, en este caso la municipalidad, hace concursos de marinera, o de repente incluyen en sus eventos cantantes de música criolla, ¿no? O sea que yo pienso que la música criolla, en ese caso, que a tu pregunta, ¿no? Representar la música, no ha muerto, ¿no? Pero sí estamos atravesando una etapa en la cual está sobreviviendo, ¿no? No con lo mínimo todavía, pero que hay que seguir difundiéndola para que se afiance y llegue ese nuevo momento de pico, en que nuevamente la música criolla sea lo más importante, como siempre lo ha sido en épocas diversas. En Es que muchas quizá regiones, falta, sí, sí. sí, perdón, quizá, digo, ¿no? Todos los géneros musicales de alguna manera eh, han sufrido, aquellos que no mutan y que no, digamos, se reinventan, terminan quedando en el olvido, pues, ¿no? Entonces, quizá en la música criolla falta un poco eso, ¿no? El hecho de que se incursione eh, o que se vuelva más permeable, digamos, a las influencias que pueden venir tanto de lo local como de lo extranjero para poder finalmente poder surgir nuevamente. Pero lo ha hecho, ¿ah? Porque en más de una ocasión hemos visto, por ejemplo, ya que lo mencionas, la introducción de nuevos elementos musicales, guitarras eléctricas, por ahí de repente en el pasado, acordeón, los mismos elementos afrodescendientes, ¿no? La quejada del burro, ¿no? El cajón, se añadieron solamente las guitarras, a la vihuela. Si viajamos más en el pasado, la música criolla que se hacía con arpa, o sea, siempre también se estaba adaptando a los tiempos, en este caso puntual, utilizando nuevas herramientas. Las voces, la manera de la interpretación también ha ido cambiando para adaptarse a los nuevos gustos. Y aunque en este momento, hay que decirlo, quizás no hay una explosión, ¿no? Del criollismo, todavía se mantiene felizmente. Y creo yo que lo que están haciendo es, como tú muy bien lo has dicho, Francesco, adaptarse a los tiempos. Y es que la música tiene que adaptarse, todo es adaptarse a las nuevas épocas, ¿no? Y la música criolla no ha sido la excepción. Este, en muchas regiones, creo que en la mayoría, siempre hay un toque de misticismo, historias de fantasmas, de sortilegios. ¿Cómo está nuestra ciudad de Lima al respecto? Bueno, oportuna pregunta, ¿no? También porque no podemos evitar hablar del criollismo y de Halloween, por ahí, ¿no? Que también ha sido algo que se ha adaptado y también es parte ya del día a día. Bueno, como dije al principio, siendo Lima una ciudad tan antigua, no solamente en el tema cultural, turístico, también tiene sus historias fantasmales, ¿no? Tiene sus historias sin explicación, ¿no? Paranormales, por ahí dirían. Y por supuesto, y muchas de ellas han sido recogidas en el pasado, por ejemplo, nada menos que por Ricardo Palma, ¿no? Famoso tradicionista, que fue quizás uno de los primeros que empezó a contar estas historias de penas, aparecidos, frailes sin cabeza, ¿no? Fantasmas con capucha, y que lo recogía como tradiciones, historias o consejas limeñas, como se decía antes, que también han ido de generación en generación, y hasta el día de hoy todavía, aunque muchos ya no lo aceptan abiertamente, pero se convierte en un tema recurrente por estas fechas, y no solamente por estas fechas, ¿no? Sino siempre. Porque vamos, ¿no? Ahí lo que nos están viendo ahora en las pantallas, a los seguidores,
¿A quién no le gusta que le cuenten historias de fantasmas? Al toque puesta la oreja, ¿no? Sea verdad o no, creas o no creas. Oye, a ver, cuéntame. Y por ahí ya un hilillo, ¿no? Que te pone la piel de gallina en el brazo, o un frío corre por la nuca al decir que crees la historia realmente, ¿no? Creo que también tenemos en nuestros genes eso, ¿no? De lo inexplicable, lo paranormal, y Lima no es ajena a ello. Ujú. Entonces hay una relación fuerte entre la cultura criolla con, digamos, la mística y las historias de fantasmales o de terror. Sí, por supuesto, yo creo que sí, porque todo se conjuga, ¿no? Por Ujú, ejemplo, vamos a imaginarnos ya esta Lima del siglo XIX, ¿ya? Donde nace la música criolla como la conocemos hoy. ujú. Y pensamos inmediatamente en las jaranas, esas jaranas de callejón, ¿no? Callejones de un solo caño, donde era el cumpleaños de Pepita o Luchita o Juanita, ¿no? Y los que tocaban la guitarra en el barrio, los más zunga, como decía, se iban y entraban. Esos callejones de un solo caño, esas casas de vecindad, que en esos momentos, digamos, liberaban su energía en el baile, en la zamacueca o en la música, también eran lugares de repositorios de historias fantasmales. ¿En cuántos callejones nos han contado historias de tapados, de penes y aparecidos, de luces que aparecían de la nada en la noche? Y la que mucha gente decía, en ese lugar debe haber un tesoro escondido. O si que vamos al tema más supersticioso, gente que vive en lugares como estos, donde nace la música criolla, y que también contaban de la aparición de patos haciendo fila, pasando de un lado a otro y desapareciendo en un rincón del ambiente. O el cerdito que aparecía en la noche. Oye, ¿quién es ese cerdito? No, yo no creo cerdos, pero hay un cerdito en el patio. Y ya decían, ahí hay un tapado. Y a veces tenían suerte, ¿ah? Hay muchas historias de gente que vivía en Callejón, que habrá tenido su buena jarana en su momento, y que un día aparecía con un edificio en San Borja, un nuevo rico en Lima, un tapado. Y también asociado a esto, la lección creo moralista, ¿no? Oye, ¿qué fue el que se ganó el tapado? Ese que hacía en su callejón fiestas. Bueno, murió de cáncer. El típico epílogo, ¿no? Y esto nos gusta escuchar, porque hay mucho desierto en esto. Entonces, como te digo, no va ajeno una cosa con la otra. No va ajeno una cosa con la otra. Por ejemplo, los crímenes del pasado, en Lima ha habido crímenes terribles, ¿está? Ahorita se me viene a la memoria uno que fue unos descuartizados, o el descuartizamiento, perdón, de un español en un lugar llamado el Hotel Comercio, que estaba ubicado arriba del Bar Cordano. Esto en su momento fue una noticia que a toda la gente alteró. Y en un semanario llamado El Cancionero de Lima, que por supuesto daba publicidad a la música criolla, se hizo un concurso a ver quién podía hacer una canción, ¿no? Dedicada a este crimen. Y están publicadas ahí a manera de cuartetas, ¿no? El crimen, para por supuesto alguien le dé música con guitarra y con cajón. Así que una cosa a tu pregunta, César, va con la otra siempre, ¿no? Y así que yo creo que no es casualidad que hoy día celebremos Halloween, el terror, como quieran verlo. El nombre, pues tal vez medio extranjero, a otros no les cuadre, ¿no? Pero ya el terror con la música criolla, también si quieres, van de la mano. ¿Y esto en qué año fue más o menos este crimen que mencionas? Fue en marzo de 1930. En Wow. ese año llegaron dos españoles, uno llamado General Ortiz, con otro llamado Maximiano Domínguez, se hospedaron en un cuarto en Hotel Comercio. Cuenta la historia de que empezaron a discutir por un reparto de un dinero, se fueron a las manos, uno lo golpeó al otro con un objeto contundente y lo dejó desmayado en el piso. Se fue a comer, ya se despertará. Cuando volvió a las 2 horas, seguía en el piso. Así que al tocarlo, estaba frío, estaba duro, había muerto. No tuvo otra idea que para borrar su crimen, que cortarlo en pedazos y guardarlo en dos maletas. Y como si no hubiera pasado nada, salió del hotel con las dos maletas. Gracias, aquí está mi pago, chao. Y se fue a una pensión ubicada en la cuadra 3 de Quironica. Había una pensión llamada Buendía, justo en la calle donde está el teatro municipal. Hay una casona hasta el día de hoy, y en esa casona hay una pensión llamada Buendía. Entró, alquiló un cuarto, dejó las maletas, ya vengo, voy a comer, y no regresó, pues a los 2 días ya el olor, ¿no? Ya estaba muy fuerte, y la mujer, la dueña de la pensión, llamó a la policía, entraron, y vieron el macabro hallazgo. Todo esto que te he contado ahorita está contado en cuartetos para una composición de un vals criollo, en su momento. Porque era eso también, ¿no? La música y estos sucesos increíbles que hoy ya se convierten pues en referentes de terror y todo ello, iban de la mano. ¿Y hay un registro fonográfico de esta canción? Fonográfico no, pero sí hay un texto. Sí hay un texto, Ok. salió publicado en el Cancionero de Lima,
Si tienes tus redes, te las paso para que las compartas a tus seguidores después, para que lo puedan leer. Así que me comprometo a eso. Vamos a hacer un Por cover. supuesto que sí. Sí. Excelente, David. Musicalizarlo. Sí. Claro. Claro. Algo que siempre escuchaba cuando estaba estudiando por Lima, cuando empecé a estudiar, por ejemplo en el IGNA, era la historia de la casa Matucita. Y de ahí se tejieron 2, 3 historias más y era muy común. Hoy en día creo que ya no se comenta mucho al respecto. No, bueno, la Casa Matucita se ha convertido tal vez en uno de los mayores fraudes fantasmales de Lima, ¿no? Porque ya ha quedado aclarada la historia. Es cierto, lo que tú dices. A ver, vamos por el principio, ¿no? La Casa Matucita, para los amigos que nos escuchan, es una casa que está ubicada en la esquina de la avenida Wilson con la avenida España. Toma ese nombre Matucita porque en la década del 60 y 70 funcionaba en el primer piso una ferretería llamada Matucita. Entonces, en una ocasión, un periodista del diario Expreso, buscando una noticia media sensacionalista para llenar su cuota, ¿no?, semanal de noticias, entrevistó al guardián de la ferretería y parece que este medio en tragos le dijo, claro, señor, es cierto, aquí en el segundo piso siempre escucho que arrastran cadenas, que golpean cosas, no, aquí no se queda nada de noche porque aquí siempre nos espantan. El periodista hábilmente tejió la historia, usó las palabras adecuadas y nació un mito limeño, la Casa Matucita. Como una bola de nieve, la historia empezó a reproducirse, la gente empezó a hablar, y por ahí le aumentaron, como tú dices, 2 casos más. Que la casa había sido originalmente de una bruja europea, Pervané de Herbaspa, ¿no? Que había sido quemada por la Inquisición en el siglo XVIII y había echado una maldición en la casa para que nadie ocupe la casa. Y ella pues fue quemada y todo el tema. Luego, en 1880, una familia japonesa vivía en la casa y un día el mayordomo los envenenó y todos pues se acabaron masacrando, 8 muertos, ¿no? Y claro, estas cosas, si tú las escuchas así, te ponen la piel de gallina, caramba, ¿qué suceso? Pero no hay ninguna evidencia, no hay ningún documento que hable de una europea quemada por la Inquisición en el siglo XVIII, para empezar. Es más, no había casa ahí en el siglo XVIII. Por ahí pasaba la muralla de Lima, y la parte de afuera ya era el ejido, ¿no? La zona rural. Luego, tampoco no hay evidencia de japoneses viviendo en esa zona de Lima en esa época, teniendo en cuenta que la inmigración japonesa recién empezó en 1900, cuando llegan al Perú. Luego habían 4 o 5 que están registrados, y ni un caso como este. Y finalmente, la casa fue construida en 1909. Es una casa del siglo XX, de la familia Andrade, que luego apareció el dueño a decir, esas son mentiras, están creyendo, ¿no? Lo que pasa es que la historia empezó a hacerse una bola de nieve, porque al frente, y yo creo esto, quedaba la embajada de Estados Unidos. Y a la embajada no le convenía pues que nadie esté hospedado frente, ¿no? Estamos en la Guerra Fría, la época de los espías. Así que mejor la embajada alquiló el segundo piso y no dejó que nadie viva ahí. Pero un día la embajada se fue y ya no había quien pague el alquiler del segundo piso. Entonces, ¿qué hicieron los dueños? Como no podían alquilar el primer piso al banco, porque hay un banco ahora, porque estaba en estado ruinoso, demolieron el segundo piso. O sea, hoy ya no existe el original segundo piso. Lo que hay ahora es una reconstrucción, una cáscara que fue hecha para poder alquilar el primer piso al banco. Porque a fin de cuentas, más que fantasma, lo que importa es el dinero y lo que vas a cobrar como alquiler, ¿no? Y eso fue lo que hicieron los dueños. Y esa es la historia de la Casa Matucita. ¿Y qué Interesante. personajes dentro del folclore limeño, digamos, dentro de esta temática sobrenatural o de terror, podrías, digamos, repasarnos para poder eh, tener una idea o un recordatorio? Bueno, más que temática de terror, quizás te podría decir sucesos inexplicables, ¿no? Sucesos casuales, si quieres, pero que han quedado también señalados como parte de la memoria. Y me acuerdo, por ejemplo, Lucha Reyes, ¿no? Lucha Reyes, que tenía una voz magnífica, ¿no? Que ella, muchas de sus valses y composiciones hoy día van a ser cantadas solamente pues en varios lugares, ¿no? En la noche, pero tuvo una muerte bien curiosa, ¿no? Ella alguna vez en una entrevista dijo, yo moriré un 31 de octubre, y la canción criolla, profetizó su muerte, y murió un día como hoy, porque ojo, un día como hoy también murió Lucha Reyes, 31 de octubre. Entonces, esto va, creo que campo del misterio, ¿no? O sea, cómo alguien puede predecir su muerte. Como este Vallejo que dijo, ¿no? Moriré en aguacero en París, ¿no? Y murió en aguacero en París. Cosas curiosas o casuales, pero que se quieren enmarcar dentro del tema, digamos, anecdótico. O también, por ejemplo, otros personajes
que se han inspirado en lugares con una fuerte carga sobrenatural, y me refiero a Felipe Pinglo Alba, ¿no? Que vivía en Barrios Altos, el compositor Felipe Pinglo, vivía en los Barrios Altos y era un asiduo visitante de la Quinta Jeren de los Barrios Altos, lugar en el que se inspiró para la composición del vals El huerto de mi amada. Y en la Quinta Jeren siempre ha sido un repositorio de historias fantasmales, ¿verdad? Del hombre verde, en otras épocas del jinete sin cabeza, de los ruidos de caballos que pasaban por la plazuela de noche, y yo creo que Pinglo también debe haber escuchado esas consejas, ¿no? Esas historias. Lugares como estos, de todos modos, siempre están asociados a la música, y aunque no, a menos particularmente no encontré un registro terrorífico, sobrenatural sobre la música criolla, creo que estas casualidades, ¿no? O eventos se enmarcan también, o se pueden enmarcar dentro de ello. En el caso de la música, por ejemplo, el huayno expresa más tristeza, dolor, sufrimiento, ¿no? Sobre todo de amor, este, pero también de familia. En el caso de la música criolla, ¿qué es lo que expresa? Bueno, hay que remontarnos, por ejemplo, a las primeras composiciones de música criolla del siglo XX, en la cual aparecen los primeros compositores, entre los que destaca Pinglo justamente, ¿no? Y casi todas las canciones hablaban del sentir social, del sentir del obrero, del sufrimiento del obrero, del maltrato del patrón, ¿no? Eso como un discurso social, ¿no? Un reclamo social. Por eso que la música criolla fue considerada en una época subversiva. Inclusive, dirían, si estamos en tiempo moderno, diríamos porque este Pinglo, Padilla, en fin, otros, eran rojos, van a decir así, ¿no? Esos eran rojos porque son comunistas, ¿no? Que hablaban de lo que, Rojo bueno, caviar, quizás no terruco. estaba. Ah, era terruco. Porque, El claro, terruco, hablaban de la pues. vivencia, necesidades, ¿no? Del hombre de a pie de aquella época. Y claro, por ahí, ya después esta música baja, vigilando esa temática, para hablar ya del amor, ¿no? Que es quizá lo que más recuerda a muchos, ¿no? El amor, pero muchas veces un amor no correspondido, que también nos dejaba el hilillo de reclamo social. Por ejemplo, esa composición de que yo la quería patita, es el término, ¿no? De un hombre, Uh, ¿no? Pobre, que el blanquiñoso se la llevó, dice, ¿no? Vino su carro y le engañó a la mujer, le quitó. O sea, no había manera de competir con la diferencia, proveros criollos, ¿no? los criollos, las diferencias sociales, ¿no? Marcadas claramente en las letras de las canciones. Eso también es un reclamo social, si lo quieres. Entonces, digamos que ese va a ser el primer eje de temas por los cuales va a transcurrir los inicios de la música criolla. Luego ya van a ser pues ya temas dedicados al amor abiertamente, ¿no? Al lance amatorio, al enamoramiento, al flirt, como quieran llamarlo, ¿no? Pero en sus inicios la música criolla era la música terruca, ponlo así, como decían en la época, por supuesto, ¿no? Ujú. Bueno, eso, así es. ¿Y quiénes Y podríamos resaltar como los grandes representantes de esa parte inicial de la música criolla? Bueno, hay varios, tantos Aparte que me de olvido, pero por ejemplo, como compositores, podemos hablar de ujú, Pedro Bocanegra, podemos hablar de Felipe Pinglo Alba, como intérpretes, la Limenita Yascoy, en esas primeras épocas, ¿ah? También los mismos Montes y Manrique, que fueron contratados para grabar los primeros discos de música criolla en Estados Unidos, ya hablaban de estas letras, ¿no? Que he comentado, ya luego en tiempos posteriores, ya las mujeres también van a tomar un protagonismo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Granados, ¿no? La misma Jesús Vázquez, que jovencita cantó El Plebeyo, ¿no? La letra del Plebeyo es una letra bien contestataria, ¿no? Y ella lo interpretó de una manera sublime en una película mexicana llamada El Gallo de mi Galpón. Entonces ya las mujeres también empiezan a tomar su posición en la música y llegamos ya en tiempos posteriores a la gran Chabuca Granda, a Alicia Maguiña, y bueno, la Guardia Nueva, como llamamos, ya de Eva Young, ¿no? La Bracamonte, ¿no? No me acuerdo el nombre de ella, que bueno, van a ser también referentes, ¿no? De esta época. Y dado que hablamos de este lado social, digamos, de la música criolla, hay vínculos conocidos sobre la música criolla, sus actores y los políticos de la época en la cual, digamos, estaba en boga esto. Probablemente, pero lo que sucede es que los biógrafos de los músicos más se han encargado de enmarcarse dentro de la vida llevada a la composición. Pero, por ejemplo, tu pregunta, eh, Pablo Casas Padilla, ya me acordé, es el nombre de un compositor
estuvo vinculado en un momento a ciertos partidos considerados subversivos en la época, como era el APRA, por ejemplo, ¿no? El APRA era considerado una agrupación marginada de la ley, ¿no? En su momento. Y estuvo vinculado, por ejemplo, como participante activo, entre otros, ¿no? Pero bueno, lo que sí se rescata y lo que podía investigar es que más se habla de su lado musical, si se quiere, ¿no? Pero como toda persona seguro tenía sus preferencias, ¿no? Y por ese motivo quizá también perdieron contratos en su momento, no pudieron destacar como se quisiese y todo ello, ¿no? Probablemente. En la etapa evolutiva de la música criolla, tú mencionabas que ahora se habla, entiendo, que se habla más hacia el amor, al cortejo, ¿no? A eso. Entonces, ya se ha dejado de lado la parte de política, la parte de las diferencias sociales, con Sí, de sí, una claro, manera ¿no? comercial, ¿no? O sea, Más comercial. Exacto, tú lo has dicho, ¿no? Yo pienso que ya los empresarios que tienen que ver que algo se venda, les aconsejaban pues los compositores, ¿no? Y bájale un poco el tono a esto, ¿no? No hay que sea música que hable del amor, está de moda ahorita, estamos compitiendo con los que cantan tango, ¿no? Con los que cantan pasillo en Ecuador, tenemos que hacer algo que sea más romántico y seguramente que funcionó la cosa, ¿no? Ya los compositores de estos tiempos, como Augusto Polo Campos, ¿no? Entre otros, ya desde esta época me refiero, ya más que nada hablan del amor, ¿no? Sus canciones, como dije hace un momento, están más orientadas a ese lance amoroso y todo ello. Las letras de protesta social habían quedado en el pasado, ¿no? Y creo yo, como tú muy bien lo has dicho, César, creo que tuvo mucho que ver ya la influencia del empresariado, ¿no? Ya es un producto comercial la música. Ya no es una reunión de troveros que van a animar una fiesta, ¿no? Y que pueden cantar libremente. Ahora no, ahora es una persona pública. Tienes voz en las radios. Las primeras radios que se abren en Lima, se abren justamente para difundir la música criolla. Radio Boicochea, Radio Lima, Radio Reloj, por ejemplo, tenían momentos musicales con música en vivo. Transmitían de los teatros que habían en Lima. Entonces ya tenías que bajar el tono, porque ya estás en televisión, ¿no? Ya estás en la radio, ¿no? Ya es otro momento. Entonces ya estas letras contestatarias, con el puño en alto, creo que ya habían quedado atrás, ¿no? Ahora había que cantar al amor, ¿no? A la vida, al día a día, las polcas alegres, ¿no? Los foxtrot de Estel Granados, por ejemplo, como ritmos de moda adaptados a la música local, que es lo criollo, son los que se van a poner de moda, porque había que competir con otros ritmos que también llegaban ya en discos. Como acabo de decir, los pasillos ecuatorianos, ¿no? Los boleros y todo ello. Entonces yo creo que la música, al volverse comercial, dejó ya de lado ese tono, digamos, social, si se quiere usar una palabra, ¿no? Para hablar de las vivencias. Y justamente hablando de las radios, eh, hubo una época que de alguna manera todavía permanece, en la cual la exposición y bueno, y el consumo de la música nacional en general es bastante reducido, ¿no? ¿En qué momento se da este quiebre? Si es que, digamos, tú de repente puedes graficarlo, David. Mira, bueno, creo que hemos sido parte de ese quiebre, ¿ah? Al menos ya estoy en base 5, me acuerdo todavía a finales de la década del 70, y ahí estaba muy niño, por cierto, pero me acuerdo que la música criolla tenía una presencia fuerte en la radio. De 12 del mediodía a 2 de la tarde, todas las radios se ponían, digamos, de acuerdo y tocaban música criolla. Tú caminabas por la calle y escuchabas de las casas la música, la misma canción, en todas las casas. Y yo creo que ya con la apertura, con la caída del gobierno militar y la llegada de la democracia con Belaúnde, ¿no? Y esta apertura, por supuesto, a lo extranjero, es que también va a llegar una fuerte influencia de la música de los 80, que no me van a dejar ustedes mentir, pero está pues marcada por el pop norteamericano, ¿no? Michael Jackson, Madonna, y los ritmos que por ahí recordamos a veces, que ya es nuestra generación. Y esto va a llegar a ocupar, digamos, esta preferencia en la sintonía. Radio Miraflores, por ejemplo, que en su momento tocaba música criolla, ahora va a virar a programas juveniles, como se llaman en la época, ¿no? Orientados a ello, que a fin de cuentas van a masificarse y van a significar, luego va a entrar la salsa. La música salsa también va a entrar en la década del 80 con fuerza. En esta Radio Mar, ¿no? Esas radios que habían al final del dial, hablamos de la FM, ¿no? Que es lo que se escuchaba en aquella época. Y poco a poco la música criolla
va a quedar de lado. En los 90, ya con estos empresarios poderosos del norte, la cumbia, la chicha van a tener su lugar. Y creo que la cumbia es la que domina ahora, no escucho ruido hace tiempo, pero creo que la cumbia es la que domina ahora, entonces la cumbia y la salsa, ¿no? Ya no hay ni la música rock o pop como en su momento era, y menos pues la música criolla. Entonces, tu pregunta, Francesco, en base a esto que te he comentado, yo creo que en la década del 80, en mediados del 80, empieza a decaer la preferencia por la música criolla, que en los 70 era la música de las casas en Lima, ¿no? Claro, Interesante. Canal 7 o RTV ha tratado de rescatar espacios, ¿no? Criollos con Cecilia Barraza, me parece, y otros cantantes de este género musical. Sin embargo, en el camino ha tenido también sus altibajos, ¿no? Sí, bueno, es que también eso responde también a cada gobierno, a la política, ¿no? De emisiones de cada. Tú sabes que, y ahora podemos verlo mejor con tanto gobierno que tenemos y con cada cambio de director, ¿no? En los canales del Estado, cada cual sigue su política, digamos, de transmisiones, ¿no? Así que, ¿qué podemos decir de eso, no? Toda esta idea en su momento de que consideraba la música criolla, la música nuestra, como elemento de fortalecimiento de la identidad nacional, a su madre, ¿no? Ese discurso se ha perdido y ahora ya no es más. En su momento lo consideraban así, ¿no? Y bueno, es como el curso de educación cívica también, ¿no? Que a veces reclaman, a veces reniegan, pero era necesario. Igual también sucedía con la música criolla, ¿no? Al perderse estas políticas de difusión de lo nuestro, pues bueno, ahora le damos más entrada a otros ritmos, ¿no? Que ya han hecho perder esta identidad criolla, ¿no? Inclusive había antes varios festivales, ¿no? En Lima, digamos que de alguna manera daban protagonismo a la música nacional, ¿no? Sí, por supuesto. Si hablamos de tiempos antiguos, el lugar por excelencia que recogía el sentir y las composiciones era la fiesta de San Juan de Amancaes. La fiesta de San Juan, que me disculpen los amigos charapas, nace en Lima. Y en Lima duró 3 siglos, ¿no? Hoy día ya, bueno, San Juan es la selva, ¿no? Tujuanes y toda la música muy alegre, por cierto, de la selva. Pero esta fiesta nace en Lima y tuvo 3 siglos y medio de vigencia en la zona del Rímac, en las pampas de Amancaes. Y la gente iba a ese lugar porque sabía que en ese lugar iba a haber no solamente caballos de paso, ni baile de zamacuecas, también habían agrupaciones, ¿no? Que con guitarra y cajón animaban esas celebraciones. Y van a ser los principales bastiones de la música, que luego vamos a conocer y llamar música criolla. Ya en el siglo XX, sobre todo, vuelvo a insistir, quizás lo único bueno, creo yo, ¿no? De la época de los gobiernos militares, es que va a haber campañas, ¿no? Programas, concursos, donde aparecieron muchas de las voces que luego van a ser, pues, referentes de la música criolla, ¿no? Los concursos, la nueva voz que se hacía, ¿no? La elección de la nueva voz de la música criolla y todo ello, ¿no? Y hoy día ya no se ve nada de eso. Es más, una crítica que siempre solemos hacer los que vivimos en el centro de Lima es que ya en varias gestiones municipales, los domingos se hacen pasacalles, ¿no? Por el centro, lo cual está muy bonito y muy alegre, ¿no? El carnaval puneño, el carnaval cajamarquino por las calles de Lima, es bonito y es muy turístico, pero no hay nada de Lima. O sea, no hay ni un baile típico de Lima, ¿no? No hay ninguna comparsa que recuerde lo que es nuestra identidad. Yo creo que, por ejemplo, ahí habría mucho que trabajar, porque escuelas que forman a artistas en bailes afroperuanos y todo esto existen. Y ahí con la justa, pues, haciendo polladas, ¿no? O vendiendo rifas, se sostienen, cuando deberían tener más apoyo y aparecer en este tipo de eventos que están financiados desde la municipalidad o el gobierno. Así que hay un jalón de orejas, porque eso existe. Y eso creo yo que también merece su lugar en estos pasacalles que hay los fines de semana y que, por supuesto, positivamente atrae muchos turistas, ¿no? Pero no hay nada de Lima, ¿eh? Y eso creo que es una tarea pendiente. Claro, como la polca o podría ser también la marinera limeña, ¿no? Adicionarlo ahí, ¿no? Por supuesto, los concursos de marineras felizmente se hacen aún, aunque ya no con esa relevancia de antaño, que era salir en los periódicos, ¿no? Campeona nacional de marinera, tú sabes quién era, ¿no? Coliseo de voz, lleno de gente, ¿no? Ahora se hacen en coliseos pequeños, pero un grupo de conocidos que buscan mantener todavía, lo cual no está mal, pero siempre es importante la difusión y que vuelva a ser como fue antaño, manifestaciones de nuestra cultura y nuestra identidad, que todos debemos saber, conocer, y aunque sea por cultura general, si no te gusta, ¿no? Pero es parte de tu memoria, tu historia, ¿no? Y hay que conocerlo.
David, cuéntanos, ¿qué cursos se vienen en el instituto? Bueno, el instituto es una gran satisfacción, en principio, que he tenido. Ya ahí está sacando la cuenta ayer. Son 92 cursos, más de 2.500 alumnos que he tenido en estos 4 años. Y estamos cerrando ya este año con 3 cursos, por cierto. Un curso dedicado a la arqueología de Lima. Son 4 clases. De arqueología casi siempre pensamos en la arqueología prehispánica, ¿no? Las huacas, las momias y todo eso. Pero de un tiempo a esta parte en Lima se ha puesto de moda la arqueología virreinal y republicana. Se están descubriendo estructuras, se están descubriendo azulejos, cosas increíbles que han sido parte de nuestra memoria. Y todo eso hablamos en ese curso. Luego hay otro curso ya en noviembre, en la segunda mitad de noviembre, sobre las tradiciones limeñas. Vamos a hablar de tradiciones, y por ahí también hablaremos de fantasmas, que a César le ha gustado el tema, ¿no? Hablaremos de fantasmas limeños, de tradiciones limeñas del Carro Palma. Y el último curso del año es uno dedicado a la arquitectura de Lima, porque la arquitectura siempre va a ser el reflejo del pensamiento de cada época. Así que están invitados amigos a buscarnos en el Instagram, pueden buscarme en el Instagram como Lima la Única, o buscar el Instagram del Instituto de Estudios Históricos de Lima, IEHLP, así pueden buscarlo. Excelente. Ahí en la descripción del video vamos a dejar los datos del instituto para que puedan contactarte y puedan enterarse un poco más también de todas las actividades, pues, ¿no? Que se dan a través de él. Muchas David, gracias. ya estamos para terminar, pero quiero invitarte a que de repente nos quieras comentar algo más que ha quedado en el tintero para ti y que nos quieras comentar, y aparte, por supuesto, reforzar la idea de que invites a todos nuestros amigos a participar en tus actividades. Bueno, nada, solamente como un resumen de lo que hemos conversado hoy día, como una conclusión, ¿no? Recordar que nuestra cultura es muy rica, nuestra historia, la historia de Lima, así como la historia de Ayacucho, de Cusco, de Arequipa y las ciudades que tienen ese bagaje cultural, ¿no? Que uno siempre quiere conocer, visitar. Lima también tiene eso. No solo tiene arquitectura, no solamente tiene sus monumentos, tiene muchas historias sociales, historias de vida de gente, que en lo largo de los casi 5 siglos de historia han dado su grano de arena, su aporte para hacer nuestra historia. Hay que conocer un poco más de ellos, hay que estudiarlos, a los escolares, a los jóvenes, ¿no? Crucen la pista, vayan a ver los monumentos, ¿no? El de Bolognesi, el de la Plaza 2 de Mayo, que tienen alegorías hermosas que cuentan episodios que fueron considerados en su momento los mejores de América, ¿no? Monumentos muy bien hechos por artistas extranjeros. Recorrer el centro de Lima, que decían antes, siempre es importante mirar hacia arriba, ¿no? Para conocer la ciudad, vas a ver los balcones, ¿no? Balcones de estilos diversos. Hay tarea para los que nos siguen, ¿no? Identifiquen los balcones, qué estilos son. A veces decimos balcón republicano, balcón colonial, y quedamos ahí. Pero hay balcones con estilos, barroco, rococó, neoclásico. Vean las diferencias, los detalles que hay. Es un buen ejercicio visual, caminar por el centro. Y finalmente, conocer, ¿no? Conocer nuestra historia limeña, que si bien es cierto, se remonta a miles de años, porque hay una Lima milenaria, pero también hay una historia quizás olvidada de 3 siglos, ¿no? De la época virreinal, que independientemente de haber sido, pues, un reino más en aquella época, también hubo limeños, también hubo sucesos, los terremotos, ¿no? Y finalmente, para acabar, recordar que el nombre de Lima fue Ciudad de los Reyes, no por los reyes de España, por los Reyes Magos. Lima nació católica. Y yo creo que eso es clave, porque mucha gente dice, Ciudad de los Reyes, por los Reyes de España. No, 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 no quiero saber nada de los Reyes de España. Hemos sido Colonia, se ha robado la plata. Nada que ver. Ciudad por los Reyes Magos. Miren el escudo. Ahí están las 3 coronas y las 3 de Belén. Y con eso termino. Muchas Excelente. gracias, David. Muchas gracias. Te agradecemos, de verdad, por toda esta Muy bien. información, y también te felicitamos por tus actividades que vienes realizando, que son muy valiosas, y que vale la pena irte a acompañar en este proceso, de verdad. Hay tanto que conocer y hoy día hemos aprendido bastante gracias a ti. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes ahí por la invitación. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, compartan el programa, el like o el pulgar arriba, como siempre, y nos vemos con un nuevo tema la próxima semana. Gracias nuevamente a Francesco y a David. Programa producido por Magdalena Creativa y La Salita del Cine. Nos vemos, amigos. Gracias. Hasta luego.